Hola, soy Chinon en un nuevo vídeo y antes de comenzar, nota que voy a estar usando la tableta Artis 12 segunda generación de XP-Pen porque XP-Pen nos está regalando otra tableta. Así es, güey. Un sorteo nuevo, pero solo para Estados Unidos. Perdón, raza de todo el mundo, güey. Esta vez es solo para los United States, así que si eres de Estados Unidos, sigue a XP-Pen en su canal de YouTube. Comenta que participas en este video escribiendo algo lindo y agrega tu cuenta de Instagram para que sea más fácil contactarte. El día 31 de mayo publicaré a la persona ganadora de la tableta Artis 12, así que atención en mi canal. Si quieres ver el unboxing de la tableta y el primer dibujo que hice con esta tableta, aquí te dejo el link arribita. En fin, gracias XP-Pen, te amamos mucho. Comencemos con el vídeo. Gente, vamos a estar haciendo una portada de álbum para mi buen amigo Alex Maldonado _Astros de Color. Güey, así es, una portada. Él es músico, te voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Y bueno, para esta colaboración, para su portada, me dijo que se le ocurrió un personaje llamativo, como el que hicimos en el video de Find X con XP-Pen. Encuentra tu X. Encuentra X, perdón. Mi error era encuentra X, no tu X. Ajá. Sí, cosas, ¿no? Bueno. Un personaje inspirado en su MBTI, una personalidad INFP, algo con tonos verdes, un personaje no ordinario. Sí, aparte de eso me dio una frase de lo que quiere transmitir con este álbum que dice: me importa lo que piensen de mi arte, sin embargo, hay veces que odio que la gente piense cosas malas de mi arte, porque esto lo hago para mí, pensando en mí, pero también pensando en ellos. Muy profundo, sí, nos enfocamos tanto en las malas opiniones que no vemos lo bueno, sí. En fin, con esta descripción de lo que quería, yo tenía en mente un personaje de cabello de plantas, así bien locochono, para que sea original, entre comillas. Al ver el color verde, lo primero que imaginas son plantas, naturaleza. Ahora imagina que esas plantas son esos pensamientos que brotan y crecen en tu cabeza como el cabello. Uf, claro que sí, idiota, quedó súper bien. No, soy la riata. Le agregué lápiz pensando como una persona creativa que lleva algo para apuntar a donde quiera que vaya, pero mordiendo por esa ansiedad que da al tener tantas ideas de golpe y no saber qué hacer. Sí, esa ansiedad, yo sé que la conoces porque es horrible. En fin, hice muchos bocetos, muchas ideas, hice las principales en hojas que eran para desarrollar el personaje y en digital las poses para encontrar una pose. Al final Alex se decidió por esta, así que desarrollé la idea, hice un boceto más limpio. Tenía la idea de que la personaje tuviera un rostro serio, como enojada, pero no enojada, tú sabes, pensandín. Quería que la piel fuera lo que llamara la atención, la cara, los brazos y el pecho, que el fondo y el cabello se perdieran juntos en color verde y plantas. Sí. Que los post-its en sus brazos estuvieran los títulos de las canciones de Alex. Spoiler, Season 6. Ajá. Pero lamentablemente vamos a poder escuchar las 6 canciones hasta el 31 de mayo. Porque, ve, soy un pendejo y atrasé el proyecto. Perdón, Alex. No. Bueno, la verdad estoy bien emocionado por el proyecto de este güey, que me tomara en cuenta para su portada. Entonces vamos a conocerle un poco y a su álbum nuevo, así que saluda, güey, di hola. Hola, yo soy Alex Maldonado. Soy un artista y un solista que pues, está tratando de potenciar su proyecto musical. Estoy verdaderamente agradecido con Chinon por hacer esta pequeña colaboración que tenemos acerca de hacer esta portada, ¿no? Va a ser para mi nuevo álbum llamado Coinofobia, un EP experimental que sacaré dentro de finales de mayo. Habla acerca de la coinofobia, que es el miedo a ser ordinario, y siento que es algo que le pasa a todo artista. Sí, o sea, a todo artista quiere ser original, todo artista quiere ser ordinario. Dentro del mundo de la música, más que nada, que es donde yo sé,
pues mucha gente se quiebra la cabeza al decir, no, es que mi música tiene que ser original, tiene que ser muy edgy, por así decirlo. Y pues básicamente habla de eso, el cómo convertirse en... o el proceso de tú convertirte en el arte que estás haciendo. En el momento en el que te vuelves canción, en el momento en el que te vuelves el dibujo o la obra que estás haciendo, porque siento yo que parte de el arte que uno hace pues es uno mismo, y se me hace un concepto bastante bonito. Quise meter todas estas expresiones que he sentido a lo largo de todas esas canciones que escribí, lo simplifiqué a relacionarlo o a interpretarlo como si fuera una relación, o se puede notar así en las canciones, se puede notar cómo le estoy cantando a alguien, sin embargo es al arte al que le estoy cantando. Yo aquí relaciono mucho a la música como si fuera una relación bastante tóxica, porque pues la música no necesita nada de ti, pero tú necesitas todo de ella. Entonces se me hace muy, muy curioso cómo funciona todo eso. Y acerca de mis anteriores álbumes, pues yo trabajé con Shinon hace unos meses atrás, el año pasado en noviembre, cuando saqué unos sencillos que se llamaban Tu Recuerdo y Buenos Tiempos. Ese tipo de canciones ya empezaban a tener un rasgo más poético que las canciones que escribía. Este proceso creativo fue bastante extraño porque estaba empezando a tener todos estos conceptos del arte. Ya quería hacer algo más experimental, más, por así decirlo, pretencioso. Son canciones que yo digo que genuinamente me encantan y me gustan bastante como son cada una de ellas. Tienen dedicación, tienen ese sentimentalismo, melancolía que tienen las clásicas canciones de Alex Maldonado. Para esta portada del álbum realmente no se me venían muchas ideas a la cabeza, más que últimamente estaba viendo el MBTI Database como un INFP que se respeta. Pues se me vino mucho a esta mente de las plantas, lo nostálgico. Y claro, podemos ver el talentoso Shinon haciéndolo. Shinon acató todas las ideas bastante bien y me ayudó pues a encontrar qué quería con la portada. Y dicho y hecho, así lo está haciendo. Por último, espero que les encante el álbum y que les encante la portada, porque Shinon es el mejor ilustrador con el que me he topado. Lo quiero mucho. Adiós. Au. Así es, ya había participado en la portada de otras dos canciones, Tu Recuerdo y Buenos Tiempos, el año pasado. Sí, muy buenas canciones de Astros de Color. Sí, ahora en su nuevo álbum espero que le vaya bien, que esos sentimientos se transmitan y sean un desahogo para las personas que nos identifiquemos con sus letras. También quisiera mencionar que no le teman a sus proyectos, no le teman a los malos comentarios, porque habrá muchos más buenos. No le teman a expresarse, digan, dibujen, exprésense con arte, háganlo para ustedes, para aquellas personas que se sentirán identificadas y tomarán ese pensamiento como desahogo o inspiración. No le temas al éxito, papá. Simón. En fin, muchas gracias a Astros de Color por la colaboración. Me divertí mucho. Muchas gracias a mis Patreons por alimentarme y les quiero un chingo. En sus patas, pa' sus patas. Y gracias a ti por ver el vídeo. Haz lo que te gusta e inspira a más personas. Sí, no te olvides de comer bien y tomar agua. Adiós.